Bien amigos, estamos ahora con el señor Alberto Di Laura, propietario de la bodega que produce Pisco Don Amadeo en Quilmaná, Cañete. Se trata, como en muchos casos de empresarios de éxito del pisco, de empresas familiares que han sido retomadas, ¿no?, por una serie de razones, entre ellas, lamentablemente, a veces la reforma agraria limitó la posibilidad de desarrollar seguramente empresas que se iniciaron antes de los años 60. Y en el caso de la familia Di Laura, me comentaba, muy buenas noches, amigo Di Laura, gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación. Me comentaba que, digamos, su abuelo, años atrás, seguramente años 40, 50 o quizás antes, producía vinos. 1925. Caramba, 1925. Desde que se hicieron las irrigaciones de las Pampas del Imperial por Augusto B. Leguía, mi abuelo se instaló en la zona de repartición que posteriormente sería parte del distrito de Quilmaná, en Cañete. Ya, y durante décadas empezó a producir vino. ¿Hasta qué año más o menos? Hasta el año 42. Ahí para la producción. Paró la producción por una desgracia personal y se fue, digamos, de la hacienda, de la primera hacienda que tuvo él ahí. Y mi padre tomó el rumbo de la hacienda en el año 45. Pero ya las uvas están con la filoxera, que esa época fue atroz para la viticultura, y al final terminó matándolas. Yeah. Así que yo, que soy la tercera generación, empecé de nuevo en el año 1997. O sea, retomó el tema, digamos, 40 años después, una cosa así. Exactamente. Qué interesante. ¿Y qué fue lo que lo animó, digamos, a incursionar en esta actividad? Bueno, yo realmente he sembrado uvas, pero solamente para mercado. Entonces, el mercado el mercado mayorista, realmente los precios eran paupérrimos. Entonces, decidí incursionar en lo del pisco gracias a eso, o sea, porque pagaban una miseria por un kilo, por ejemplo, de uva Italia, pagaban 10 soles una java de 10 kilos, ¿no? O 5 soles, en fin, pero los precios eran muy malos. Como lamentablemente siempre se ha pagado poquísimo en la agricultura en nuestro país, ¿no es cierto? Así es. Sí. En general para todo tipo de productos, me acuerdo fresas, incluso a un sol he llegado a comprar. Porque también es altamente perecible, ¿no? Entonces, así es. Y bueno, y esas son las razones que me obligaron, digamos, a aprender, ¿no? Y bueno, para seguir también con la tradición, ¿no? Que digamos, siempre la tuve. De acuerdo. La coyuntura, digamos, del relanzamiento del pisco como bebida nacional también me imagino que lo animó, digamos, a incursionar también en el tema, ¿no? La aparición, pues, de toda esta moda del pisco, ¿no? Yo creo que sí, eso también animó, pero lo principal en el pisco no solamente ahora es parte de la tradición, parte de la moda, sino también la tecnología y la ciencia. Yo creo que esos elementos se tienen que conjugar para hacer un excelente producto. Coméntenos un poquito sobre la tecnología, por favor, es algo que no hemos profundizado mucho. ¿Cómo debe funcionar la tecnología para sacar un buen pisco? Bueno, pero todo empieza en el campo. O sea, uno tiene que aprender, digamos, no solamente, bueno, la base es conocer, conservar y defender lo que es el pisco, pero tenemos que empezar por el cultivo, por la siembra. O sea, la idea de conducir sus propios viñedos nos da un margen, digamos, diferente a otras personas que no hacen eso, o sea, que compran las uvas, en fin, pero con el mismo fin. Pero la idea de la tecnología empieza en el cultivo de la uva, ¿no? La producción que ustedes tienen, por ejemplo, es básicamente de viñedos propios, o también compran. Así es. Yo tengo mis propios viñedos. Sus propios viñedos. Mis propios viñedos. Ahora, y también las cepas en que, digamos, se pueden sembrar en esa zona, ¿no? En Quilmaná. Yo considero de que hay 4 cepas que trabajan muy bien, que funcionan muy bien en esa zona, que es la Mollar, la Italia, la Albilla y la Negra Criolla. Las otras cepas producen bien, pero no tienen la calidad, no aportan más de lo que debería encontrarse en un pisco. ¿No? O sea, calidad. Si vamos a hablar de calidad, tenemos que hablar las cosas claras, ¿no? Por ejemplo, una quebranta cañetana nunca va a ser comparada con una quebranta iqueña, ni una torontel, porque el clima de Ica es apropiado para esa cepa, ¿no? Entonces, considero de que
cada zona tiene sus cepas. De acuerdo. Entonces, una vez que hemos salido del campo, digamos, y ese es el primer tema con el que se empieza, digamos, a nivel de tecnología, vamos a decir, y entramos ya al procesamiento, ¿cuáles son los tips, digamos, que podría darnos fundamentales? Primeramente, la madurez de la uva, ¿no? Ahora, los tipos de conducción en un campo nos ofrecen, digamos, 10, 15, 20 toneladas por hectárea, estamos hablando. Pero la idea de tener, digamos, una producción limitada para obtener calidad es una parte que tenemos que desarrollar. De acuerdo. O sea, vamos a hablar de a mayor cantidad de producción, menor calidad. De acuerdo. ¿No? Entonces hay que empezar por eso. La forma de conducción, el terreno que se ha elegido para sembrar los viñedos, que tiene que ser un terreno permeable, seco, pedregoso, ¿no? La ubicación y la forma que se va a conducir al final del viñedo, que puede ser en arbolito, puede ser en espaldera. Pero esas cosas son los que nos van a dar un tip para mejorar una buena práctica de elaboración. Por ejemplo, a su juicio, ¿cuál es el promedio de producción por hectárea idóneo, digamos, para un pisco de calidad? Para mi juicio debe estar entre 10 y 15 toneladas. De acuerdo. Por hectárea. Hay gente que le puede sacar hasta más, de repente, una hectárea. Claro. ¿No conviene eso? No conviene, no conviene. O sea, a mayor producción, obviamente se va a tener menor calidad. De acuerdo. No. ¿Cuántas hectáreas maneja usted en su fondo para producir pisco Don Amadeo? 8 hectáreas. 8 hectáreas. 8 hectáreas. De las cuales tengo 3 de Mollar, tengo Italia y tengo Albilla y Negra Criolla. ¿Y aproximadamente cuál es su producción en litros al año, por año? 7.000 litros más o menos. 7.000 litros. Sí. Entonces, háblenos un poquito de su pisco, de las características de estas botellas que nos ha Bueno, traído. este pisco, por ejemplo, es un Mosto Verde Italia del año 2010. Es un pisco reposado. Toda la línea Don Amadeo es reposado. O sea, el año de producción, 2010, se reposa entre 16 y 18 meses y luego se envasa y sale a la venta. Ya. Ahora, digamos, es una edición especial porque fue campeón nacional el año pasado y dedicado a un gran amigo mío que falleció, lamentablemente, y por eso le he puesto Gran Jaime, ¿no? Pero generalmente la línea Don Amadeo es esta, ¿no? Esta es la etiqueta clásica, ¿no? Por ejemplo, esta es nuestra uva emblemática, que es la Mollar, que he sacado las plumas de una planta que tiene 86 años actualmente, ¿no? Y esa fue sembrada por mi abuelo. Y hice un trabajo de hormiga y al final he llegado a sembrar 3 hectáreas de esta cepa, ¿no? Sí. Es una cepa extraordinaria, realmente. La parte de la comercialización, ¿cómo la maneja? ¿Dónde se vende este pisco? Bueno, yo tengo un canal de distribución con una distribuidora que se llama Almendaris, ¿no? Que es una de las distribuidoras más serias, más representativas de Lima, ¿no? Y obviamente yo por otra parte también hago mis ventas. ¿Y las posibilidades de sacarlo al exterior las está evaluando también? Sí, ya tengo un primer pedido para Francia. Caramba. Ya tengo un primer pedido para Francia. Ha sido un año, digamos, complicado porque las leyes europeas son muy distintas acá, ¿no? Entonces, pero al final ya se ha superado todos estos escollos y posiblemente en enero esté enviando mi primera exportación. Exportación a Francia. Hacia Francia, sí. Nuestras felicitaciones, señor de Laura, realmente. Y les gustan a los franceses, en este caso, les gustan mucho los piscos aromáticos, porque han pedido Italia y Torontel. Excelente. Bueno, nuestras felicitaciones, señor de Laura, que sigan los éxitos. Bueno, creemos que algún día pues el pisco debe ser un poco lo que el tequila es en México, ¿no? Yo creo que vamos en camino a eso, ¿no? Y ahora con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco estamos trabajando en eso. Incluso se ha hecho un convenio con tequila, ¿no? Y bueno, yo creo que todos los productores tenemos que apoyar y tenemos que seguir defendiendo nuestro pisco. Ok, muchísimas gracias, señor Muy amable. Laura, muchísimas gracias. Propietario de Pisco Don Amadeo, de Lunahuaná Cañete. Regresamos.